Por favor, su Biblia allá en San Lucas capítulo 4. Todos váyanse a Lucas capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante. Cuando encuentre la palabra, pues toma su Biblia, se pone de pie, por favor. San Lucas 4. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días él era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otro texto dice que sale de la boca de Dios. Versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas cosas, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor Santo, que nos das. Bendícenos, háblanos, que tu palabra, Dios mío, pueda expresarse libremente delante de tus hijos, y que por medio de tu Espíritu, Dios mío, profecía provenga de ella, dirección, exhortación, y podamos, Dios mío, ser nosotros alimentados, vivificados, animados, Señor Santo, para creer y confiar que tú verdaderamente nos amas. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Tenemos un título para el día de hoy, y el título que tenemos es: no todo está perdido cuando la tentación te venció. No todo está perdido cuando la tentación te venció. Jesús, miramos aquí en el texto, y más adelante estaremos hablando un poco más de él. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo una vez que fue lleno del Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que estando él en el desierto, después de pasados los días, hablando de 40 días, el diablo vino a tentarlo con 3 tentaciones, las cuales podemos mirar aquí. La primera, diciéndole que convirtiera las piedras en pan, si él era el Hijo de Dios, o si se hincaba y lo adoraba, le entregaría todos los reinos de la tierra que él decía que eran de él, que es un mentiroso. Y tercero, que se tirara del pináculo de un lugar alto ahí en el templo, porque escrito está que los ángeles vendrían a salvarlo, ¿no? Porque para eso el Señor había enviado a los ángeles, para que estuvieran con él, para que lo cuidaran. Y Jesús en cada una de ellas le respondió con la Escritura, sabiamente, pero sobre todo con determinación. ¿Dónde? Estando en el peor momento. No crean que él estaba negando las tentaciones de Satanás, bien quitado él de la pena. No, él estaba pasando un momento difícil, como por ejemplo, él tenía hambre. 40 días, después de 40 días, él tenía hambre. Y que vengan y le hablen de comida, él podía hacer que las piedras se convirtieran en pan. Si sabían eso, ¿verdad?
Pero, o sea, el diablo es astuto. El diablo sabe cómo darnos a nosotros. Él conoce muy bien nuestros temores, miedos, complejos, debilidades. Él sabe trabajar muy bien. Entonces, Jesús, estando así con mucha hambre, ¿verdad? No se dejó vencer por esa tentación, ni por las otras dos tentaciones que más a rato hablaremos de ellas. Las tentaciones son muchas cosas. Nosotros solemos pensar solo en cierto tipo de tentaciones, pero hay muchas tentaciones que nosotros no consideramos y no vemos, y constantemente caemos en ellas, porque las que son muy notorias, pues la gente procura no hacerlo. Como por ejemplo, si usted va en una carretera y usted sabe que ahí no hay policías, porque son entre calles y hay un stop sign, usted sabe que se tiene que parar, pero como sabe que no hay policías y mira ahí, o sea, nada más como que le pisa el freno y le vuelve a dar. Pero donde es una avenida, donde es obvio que haya policías o haya cámaras, usted y yo nos vamos a parar como debe de ser. Entonces, así también hay cosas que uno constantemente viola o hace porque no las considera problemas. Como por ejemplo, ¿alguna vez usted ha hablado de otra persona? Nada más el hermano Misael dijo amén. Los demás como que movieron la boca. ¿Alguna vez usted ha hablado de otra persona? Amén. ¿Por qué? Porque hemos hablado de otra persona, porque a lo mejor estamos enfadados o enojados o descontentos y nos toca que vamos a hablar de esa persona y a lo mejor no hablamos cosas edificativas. Entonces, ¿alguna vez usted ha hablado de personas y no se ha sentido mal? Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. O sea, hay cosas que hacemos que no consideramos que son malas a nuestro propio juicio, porque no hay un juicio que venga o algo que nos ponga entre la espada y la pared, donde van a venir a, qué sé yo, a meternos a la cárcel. Pero hay cosas que constantemente se violan. Como por ejemplo, ¿alguna vez le han diagnosticado el colesterol alto, la presión alta? ¿Y qué hace? ¿Come nada más verduras? ¿Toma nada más agua? No. Cuando tiene la oportunidad de comer algo que le gusta y sabiendo usted que tiene mucha azúcar o tiene mucha grasa, como quiera se lo come. Y dice, no, yo no voy a perder mi salvación, porque, o sea, no piensa que va a estar en problemas con Dios. Pero no deja de ser una tentación que le va a hacer daño. Entonces hay mucho tipo de tentaciones. Hay las tentaciones que tenemos en pensar mal, en juzgar. Desde aquí tal vez la gente, no se lo decimos a la gente, pero lo pensamos. O hay cosas que no se hacen, pero se piensan y como quiera siguen siendo malas delante de Dios. Entonces somos tentados nosotros por muchas cosas durante nuestras vidas, o quizás durante los días o las semanas o los meses de nuestras vidas. El detalle es que, como les decía, si vemos que no va a haber un juicio en contra de nosotros, pues lo seguimos haciendo sin ningún problema. El diablo, eso es lo que hace, tentarnos, porque él conoce cómo somos también, nos observa, y a veces nosotros erramos en ese sentido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar más preparados para las tentaciones que vienen a nuestras vidas? Bueno, ya miramos que por medio de la palabra es que uno puede enfrentar las tentaciones. Ahora, una cosa que es muy común es de que nosotros caigamos a las tentaciones. Las cosas se tienen que decir tal como son. Es común que caigamos en las tentaciones. Ya les dije que hay muchos tipos de tentaciones. Si usted no tiene el problema de tomar, pues no cae a la tentación de tomar alcohol, pero puede tener otro problema. Entonces, y eso nos pasa a todos. Dice la Escritura que si nosotros violamos solo una ley, solo un mandamiento, echamos a perder todos los demás, violamos toda la ley.
Entonces, una realidad que nosotros tenemos, aunque por ahí de repente alguien diga que es más santo que el Señor Jesucristo, es una realidad que nos pasa. La realidad en que las tentaciones, muchas de ellas caemos. Ahora usted dirá, pues qué esperanza vamos a encontrar en esto. Aleluya. Vamos a seguir escuchando lo que Dios quiere decirnos esta tarde. Dice la palabra del Señor en San Juan, en la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios sabe quiénes somos nosotros. Antes de que el mismo diablo lo haga uno caer, o la misma debilidad, si lo quiere ver de esa forma que tenga usted ante alguna tentación, lo haga caer, ya Dios sabía eso. Ya Dios sabía. Dios conoce su vida al 100%. Dios conoce desde el primer día que usted vino a este mundo, y conoce cada cosa que ha hecho y que va a hacer ahora como persona adulta, hasta el día que muera. Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es aquí el detalle? El detalle es este: si Dios me conoce, ¿por qué no se aparta de mí? ¿Por qué sigue dándome oportunidades? Dígale a su hermano que está a un lado: porque a pesar de que eres malo, te ama. Dígale. Y está siempre dispuesto a sacarte a flote, a perdonarte. Entonces, si por algún momento usted piensa y dice: se acabó el mundo entero para mí, pues se lo acabó usted en su cabeza. Pero para Dios no, porque Él ya sabía lo que usted iba a hacer, y aún así Él lo llamó. El consejo que da el apóstol Juan: hijitos míos, no pequéis. Porque tampoco Dios le dice a uno que peque, pero es algo que todos los días está enfrente de nosotros. Algunos de una forma, algunos de otra forma, pero pasa. Pero tenemos a un abogado. Tenemos a alguien que es la propiciación, que quiere decir que es el que fue sacrificado por nosotros. Cada vez que usted y yo erramos o somos vencidos por la tentación, y viene ese arrepentimiento, porque el sentirse mal viene después de que uno cayó. Cuando uno no cae, no se siente uno mal. Uno dice: pero cuando caes, cuando la tentación te domina, ahí es cuando te sientes mal. Ahí es cuando aprendes, ahí es cuando comprendes, ahí es cuando entiendes. Mientras no. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es un abogado que no está día con día ahí diciéndole al Señor por cada cosa que hacemos. No, Él ya lo hizo en la cruz. Cuando usted y yo erramos y nos levantamos y le decimos al Señor: perdóname, Él voltea a ver a su Hijo y nos perdona. O sea, las cosas siguen de pie en nuestra relación con Él. O sea, es bien importante que entendamos. Hermana, si me puede poner por ahí la foto. Miren, esa es una pintura muy conocida. Ustedes pueden ver a el diablo, que está representado por el que tiene la ¿cómo se llama esa cosa? La pluma roja, y la bestia, el león feo ese que está ahí. Y el que está acá es el hombre. Y allá un ángel, porque los ángeles nada más están mirándonos. Los ángeles no son nuestros salvadores. Los ángeles no son los que interceden. Los ángeles no son los que murieron por nosotros. Son colaboradores, nos ayudan, pero quien toma la decisión en la vida es uno, no ellos por nosotros. Que no se les olvide eso. Entonces, una de las cosas que pasan ahí en este juego de ajedrez es de que el diablo le acaba de ser
Miren cuántas piezas negras que son las de Satanás tiene nada más tiene 2 afuera. O sea que le mató al diablo. Pero el diablo ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una en la mano, 8. Y luego la persona que está aquí en medio negra representa el jaque mate. Le hizo jaque mate. O ¿cómo se dice en inglés? Para los que no entienden, es checkmate. Checkmate. Entonces el diablo está: ya te di en la torre, ya te vencí. Y el hombre está: híjole, ya no puedo hacer nada. Y el ángel está mirando. ¿Qué puede hacer el ángel? Nada. Pero tenemos un abogado, tenemos un Señor que murió por nosotros, que conoce nuestras vidas y que ya sabía esto. Ya sabía que íbamos a estar en una situación en la cual el enemigo nos tienta y nos hace caer. Y ahorita volvemos a cuando Jesús fue tentado. Ahora vamos a observar otra cosa. Hace algunos años este cuadro, porque este es un cuadro famoso que está por allá en Europa, llevaron a varias personas a visitar a museo donde lo tienen, y entre ellos iba un campeón del ajedrez. Entonces vinieron y miraron esa pintura y después se movieron a la siguiente pintura, pero el del ajedrez se quedó mirando la pintura. Después se fueron a otra pintura y aquel todavía seguía mirando esa pintura. Después de rato dijeron: oye, nos falta fulano. Y dijeron: allá está, lo fueron a buscar. Allá está mirando la pintura del ajedrez, donde está el diablo con el hombre y el ángel. Y entonces vinieron y le dijeron: vente, porque ya vamos acá. Y dice: no, yo estoy observando aquí algo. Y lo dejaron ahí por otro rato. Entonces ya después de que miraron todas las pinturas, se regresó. Esto que le estoy diciendo es verídico, no es un cuento. Entonces se regresaron para ver qué onda con este hombre que seguía enfocado en la pintura. Y una cosa que les dijo, dice: aquí hay un error, aquí hay una situación que yo miro. Nos acaban de explicar de que el diablo está diciéndole al hombre: checkmate, te fregué, acabé contigo, te hice caer. En este caso lo del sermón. Y entonces dice: pero yo miro que aquí todavía se puede hacer un movimiento. Y aunque nosotros no podemos distinguir bien la figura, porque son ángeles, cada ángel representa una figura del ajedrez, tal como son en el ajedrez, porque son figuras diferentes. Entonces el ángel que está ahí en medio adelante representa un rey. Y dice él: todavía aquí se puede hacer un movimiento. Hay un espacio para hacer un movimiento, para hacerle checkmate al diablo. Todavía el rey se puede mover a otra parte para hacerle checkmate al diablo. Esa pintura está equivocada. ¿Por qué? Porque si movemos ese rey al lugar donde puede moverse, porque todavía está ese movimiento, el que va a perder es el diablo. Lo que te quiero decir con esto es esto: que si tú utilizas a tu rey, que se llama Jesús, que si tú crees en tu rey, que se llama Jesús, que si tú crees que Él murió por ti, que Él murió por tus pecados, que Él pagó tu culpa desde antes que tú nacieras, si tú crees, ese rey puede venir y hacerle checkmate al diablo y ganar por ti. Ganar por ti. Tal vez caíste, tal vez perdiste, tal vez fuiste seducido y caíste, pero tienes a alguien quien lo venció a él. Ahora hay otra cosa que observar en esto. Cuando uno mira cuando yo estaba mirando esta pintura, hay otra cosa que observaba. Y se los dije hace rato, nada más que se lo dije muy de pasada. ¿Sabes que ahí hay dos contrincantes? El hombre y el diablo. Y usted sabe que tiene un contrincante, que es el diablo.
A veces nosotros queremos pelear con el diablo. A veces no entendemos la escritura. Jesús se defendió con la palabra. Nunca dijo yo puedo. ¿Sí notan eso en la escritura? Porque estoy volviendo a ella. Entonces a veces nosotros queremos ganarle a la tentación. Y te das cuenta que la gran mayoría de las veces pierdes. Pierdes. Por eso a mí me choca que alguien se pare en el púlpito a hablar de santidad y que somos esto y que debemos de ser esto. Y yo le digo, quién sabe, y el que está ahí en el púlpito diciendo que los hermanos deben de ser esto y lo otro, quién sabe y él lo sea. ¿Por qué? Porque a todos nos pasa. Todos. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno no puede, cuando uno se rinde ante el pelear contra el diablo, no rendirse al diablo en un sentido en el cual no quiero que se vayan por otra parte, sino cuando uno se rinde en el sentido de que uno no puede solo contra él, entonces uno comienza a mirar arriba. Entonces uno mira al Rey, al que puede. Miren, y ahorita regreso a eso. Dice la escritura aquí en Hebreos 2, 17 y 18, dice: por lo cual debía ser en todo, hablando de Jesús, debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o quitar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros tenemos a alguien que es poderoso. Nosotros tenemos a alguien que puede contra todas las tentaciones que el diablo le trajo a él y lo venció. Cuando el diablo pensó que lo había vencido porque lo tenía en la cruz, era ahí en la cruz donde Jesús le estaba diciendo: jaque mate, te estoy dando en la torre, te vencí, y venció por nosotros. Así que levante el ánimo para arriba y siga caminando. Si el diablo lo hace caer, tiene a Jesucristo que lo va a hacer levantar. Crea en eso y dejemos de estar viviendo en una fantasía en la cual digamos: nadie más santo que yo. Pues solamente que te pongas la del enmascarado de plata, porque ese va a ser lo único que va a ser más santo que otros. Y entendamos que sin Jesús, como Él dice, porque sin mí nada podéis hacer. Nada. Entonces ponga su mirada en Él. Quiero hablarles también de otra situación que se da en la Biblia. Y son cosas que uno no las observa, pero ahí están. Cuando Pedro y los apóstoles se cercioran que Jesús es el que viene caminando sobre el agua en la noche, madrugada, ¿verdad? Pedro le dice: hey, si eres Señor, manda que yo baje. Y el Señor le dice: ven. Y siempre nos enfocamos en la primera parte, en la parte donde Él empezó a caminar, y que eso es bueno, o sea, que nos enfoquemos en eso, está bien. Y de repente, ¿verdad?, que empieza a mirar a su alrededor y le da miedo, y entonces se empieza a hundir. Y entonces cuando se está hundiendo dice: socórreme, Señor, sálvame que me hundo. Y Jesús lo toma de la mano. Ahora hay que hablar de esa parte después de que lo toma de la mano. Sin Jesús, solos, no podemos caminar sobre el agua. Pedro iba caminando solo y dijo: yo puedo. Pero después le salió el chamuco y le dijo: mira las olas, tú no puedes. Y si es cierto, no pudo. Es una verdad que uno no puede evitar. Entonces nosotros no podemos solos. No podemos con el diablo solos. Sin Jesús es imposible ganarle al diablo. Entonces dice la escritura que los dos volvieron al barco, pero él iba agarrado de la mano de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros miremos esta noche. Hay muchas cosas por hacer.
Hay muchas cosas por confrontar en la vida. Hay muchas batallas que vamos a tener con el diablo. Y quizá te va a ganar. Y te va a ganar porque vas a ser tú solo. Pero si tú no estás solo haciéndolo y Él está contigo, vas a poder ganar. Y si caes, levántate, porque alguien ya intercedió y pidió por ti para que seas reincorporado. Nosotros no somos salvos porque hacemos las cosas bien. Nosotros no somos salvos porque no hacemos nada malo. Nosotros no somos salvos porque perdemos en las tentaciones. Nosotros somos salvos porque hemos creído en quien venció al tentador. Por Él, para que pongas tu mirada y tu esperanza siempre en Él. Dios sabía quién éramos nosotros. Dios siempre ha sabido. Dios conoce todo de nuestras vidas. El hombre y la mujer carnal va a seguir errando. Pero si el hombre y la mujer espiritual se afirma y va alejándose del hombre y la mujer carnal, entonces vas a poder caminar en un nivel más alto en tu vida. Eso es un hecho. Dios nos invita esta noche, hermanos, a que no nos sintamos que estamos destruidos, porque el diablo no nos ha destruido porque nos ha ganado batallas. No nos ha destruido. Nosotros no estamos perdidos. Dígale a su hermano que está a un lado: porque has creído en Cristo, dígale esto: no te vas a ir al infierno. Dígale: no te vas a ir al infierno. Sí, porque muchos piensan que porque erran se van al infierno, y eso es algo que muy natural le fluye en la cabeza. Pero la Escritura nos dice otras cosas, y eso es lo que debemos de creer. Ame a su Dios, ame a su Señor. Todos los días en la mañana levántese y adórelo y dele gracias. Alábelo. Y cuando caiga, arrepiéntase y siga alabándolo, siga amándolo, siga caminando con Él. No todo está perdido porque perdimos una batalla, y si volvemos a perder otra, no está perdido. Mientras usted y yo sigamos creyendo, estamos de pie. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor Santo, por esta palabra que nos has dado, cortita pero efectiva y clara. Te pido, Dios mío, que tu pueblo siempre sea fortalecido, que tu pueblo siempre sea vivificado, que tu pueblo siempre reciba, Señor eterno, fe en su corazón, confianza en su corazón, de creer siempre que la victoria ya Cristo nos la dio, y que por lo que Él hizo en la cruz, al vencer a Satanás, nosotros somos con Él vencedores. Yo te pido, Dios mío, que tu pueblo siga creyendo en estas cosas, y que cuando tropiece, lo primero que tu pueblo diga: socórreme, Jesús, para que tú siempre vengas a nuestro socorro, porque sin ti estaríamos perdidos. Padre, en tus manos pongo la vida de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya.